Ya que estamos así en pie, vamos a abrir rápido la palabra del Señor. Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 32 hasta el verso 36. Dice la palabra del Señor, el verso 32 del capítulo 8. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Diga gloria a Dios, hermano. Siéntese en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la obra de Cristo, porque eso es lo que hay que predicar, lo que Cristo hizo. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de nuestro libertador. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Nuestro libertador. Aquí hay una situación donde Jesús confronta al pueblo judío. Y entonces Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está la primera palabra, que es en la cual quiero empezar a encerrar el mensaje, la palabra libertad. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces la segunda palabra sería el antónimo de libertad. ¿Cuál sería el antónimo de libertad? Esclavitud o esclavo. Libre y esclavo. En esas dos palabras quiero encerrar el mensaje. Quiero hablar un poquito de historia antes de llegar allá. Si nosotros nos vamos a nuestra historia de Colombia y vamos a la escuela, en la escuela nos enseñaron que ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Dice la historia, ¿no? Pero algunos dicen que ya antes había sido descubierta. Pero bueno, los que se llevaron esa hazaña fueron los españoles. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo vivían los indios o los indígenas antes de que Cristóbal Colón llegara a América? ¿Cómo? Libres. Creían en lo que querían creer. Adoraban lo que querían adorar. Se regían bajo sus propias leyes. Hablaban el idioma indio atravesado como sea, pero era lo que ellos querían hablar. Se vestían o no se vestían, nadie les decía nada. Si decían: para mí el Dios es el sol, adoremos el sol, adoraban el sol. Otros decían: para mí el Dios es la serpiente, adoraban, vivían libres. Se regían bajo sus propias leyes. Comían lo que querían comer. Creían en lo que querían creer. Y estaban llenos de riqueza, el oro. Pero cuenta la historia que un 12 de octubre de 1492, oiga, si no me falla la memoria, llegaron a este territorio unos españoles en cabeza de un señor llamado Cristóbal Colón. Y cualquiera que dice: uy, nos colonizaron los europeos, uno cree, no, la familia real. No, no fue la familia real. Fueron
todos los presos, los desahuciados, los enfermos, los alcohólicos, los expresidiarios, los que no tenían ninguna razón de vida, se lanzaron al mar a ver qué encontraban. Les daba lo mismo morirse allá o morirse en el mar. Entonces, vámonos para el mar en 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María. Oiga, y se encontraron con tremendo tesoro aquí en América. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a colonizar. Y cuando empiezan a colonizar, entonces el verdugo comienza a imponer sus propias costumbres, sus propias leyes. Primero, empezaron a robar y a saquear toda la riqueza que había en este continente. Si usted quiere saber en dónde está el oro y la riqueza de este continente, vaya, búsquelo a España. Porque empezaron a explotar y a robar todo el oro y se lo llevaron para allá. Claro que este mensaje no lo puedo predicar así en España, ¿no? Porque ellos en España dicen que ellos lo que hicieron fue culturizar, que nos hicieron fue un favor, que nos culturizaron y que nos dieron de su conocimiento, pero usted y yo sabemos que la historia dice otra cosa. Y tan pronto comenzaron a establecerse, comienza la colonización. Ahora dicen los españoles: no vas a hablar ese idioma raro indígena, ahora vas a hablar español. ¿Y por qué cree que usted y yo hablamos español? Porque los españoles comenzaron a imponer sus costumbres. Ahora ustedes no van a adorar el sol y la luna, ahora nos enseñaron algo peor. Nos sacaron un crucifijo, un muñeco de yeso, de madera, y ahora adoren esto. La religión, la forma de vestir, todo nos lo impusieron. Dice la historia que la época de la esclavitud duró aproximadamente 327 años, donde comenzaron a traer africanos a este continente como esclavos. Aproximadamente dicen que trajeron 500,000 esclavos del África. Los amarraban con cadenas, los sometían a trabajos forzosos, les daban poca comida, los explotaban, los amarraban de pies y manos y los forzaban. Muchos de ellos morían por lo duro de las jornadas de trabajo. ¿Sabe qué cuenta la historia? La historia cuenta que muchos de estos esclavos, cuando sus hijos nacían, preferían estrellarlos contra las peñas o tirarlos al río para que murieran ahogados, porque ellos decían: preferimos que nuestros hijos mueran y no que se levanten bajo el yugo español, porque a nadie le gusta ser esclavo, a nadie le gusta tener un verdugo que los obligue a hacer lo que no quieren hacer. El tiempo pasaba, ¿y qué es lo que más anhela un esclavo? Ser libre. Levantarse una mañana y decir: oiga, yo me quiero comer unos huevos revueltos. Pero ni eso un esclavo puede escoger. Ellos soñaban con levantarse una mañana y sentir que las cadenas ya no estaban en sus manos. Ellos se levantaban, soñaban con levantarse en una mañana y decir: oiga, yo quiero ir al parque a pasear con mis hijos. Tampoco lo podían hacer. Pero no podían ser libres, porque el verdugo era más fuerte que ellos y los sometía. Hasta que por allá apareció un señor que era venezolano, que se llamó ¿cómo? Simón Bolívar. Lo llaman el libertador de 5 naciones: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿y cuál fue el otro? Venezuela. Pero mire la historia como lo cuenta. Llegó a Santa Marta como un soldado derrotado. Y allá en Santa Marta, huyendo de Venezuela, de los españoles, y montó
su ejército para venir a pelear aquí en Colombia contra los españoles. Montó su ejército, ya ustedes saben la historia, el grito de independencia por un florero, porque el pueblo pedía libertad. Y hasta que el 7 de agosto Barreiro comienza la batalla libertadora. Bueno, ustedes ya saben más que yo esa historia. Y allá en el puente de Boyacá, en Tunja, se selló la batalla libertadora para nosotros, cuando pudimos decir: somos libres del yugo español. Pero ¿sabe qué se necesita para la libertad de un pueblo? Para la libertad de un pueblo se necesitan dos cosas muy importantes. Primero, se necesita una batalla. No hay libertad sin batalla. Y segundo, en toda batalla tiene que haber derramamiento ¿de qué? De sangre. Son dos ingredientes indispensables para que haya una libertad. ¿Usted se imagina cuánta sangre rodó en el pantano de Vargas? Fueron hombres que ofrendaron su vida porque no queremos ser más esclavos. Y se dio el grito de independencia. Los españoles, hace 3, 4 meses estuvimos allá en España, y un hermano nos contaba que él habla con los españoles, y ellos no cuentan, pues ¿a quién le va a gustar contar las derrotas? A nadie. Ellos no cuentan, y el pastor, el hermano le dice: oiga, pero ustedes sí les han hablado de la batalla allá en Colombia. Esa sí la perdimos, esa sí la perdimos. Pero eso marcó nuestra independencia. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque la Biblia dice, hermano, escúcheme bien, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Lo puso en el huerto del Edén. Oye, hermano, yo a veces me pongo a pensar la vida de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios no creó esclavos. Dios no creó títeres. Dios creó a un hombre con una capacidad de decisión. Dios creó un hombre y lo puso en el huerto del Edén para que viviera bien. Es que a Dios le gusta que el hombre viva bien. Hablaba con Dios cuando quería. Adoraba a Dios cuando quería. Si quería levantar las manos y decir: te adoro, Señor, te alabo, lo podía hacer. Doblaba las rodillas y se postraba delante de él y le decía: santo, santo. Lo hacía porque era libre. Hablaba con Dios porque había una comunicación con Dios permanente, fluida. Era libre. Tenía la riqueza más grande que el hombre puede tener. ¿Sabe usted cuál es la riqueza más grande que el hombre puede tener? La comunión con Dios. Eso no lo cambia nada. Mira, hermano, cuando el hombre tiene comunión con Dios, lo tiene todo. Pero ya había un verdugo que Dios lo había expulsado, porque en el corazón de ese ser se engendró el pecado, Satanás. Y entonces vio al hombre libre y se propuso querer conquistarlo y colonizarlo. Y desafortunadamente para el hombre, el diablo logró su objetivo. Nos colonizó, nos conquistó, nos ofreció. El diablo siempre ofrece lo que no puede dar y lo que no es de él. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto,
Pero sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Engañó al hombre, y la Biblia dice que así que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nos amarró con cadenas, nos llevó lejos de Dios, y el hombre se convirtió en un esclavo del diablo. Por eso Jesús dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando el diablo coloniza al hombre, hizo lo que hicieron los españoles con nosotros. Les enseñan sus costumbres. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. ¿Qué fue lo que le enseñó al hombre? Ahora tú eres mi verdugo, tienes que matar. Caín, ve y mata a tu hermano Abel. Vaya. Fornique, robe. Todo eso es lo que el diablo trajo al mundo, el pecado. Dios no hizo borrachos, Dios no hizo ladrones, Dios no hizo estafadores ni idólatras. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Y el diablo se enseñoreó del hombre y nos hizo sus esclavos y nos puso a servirle a él, porque el diablo sí violenta la voluntad del hombre. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si ustedes abren, yo entro. Pero el diablo no toca la puerta. El diablo quita la chapa, violenta la chapa, se mete al corazón del hombre y destruye la vida del hombre. Bendito el nombre del Señor. Y así que fueron 4000 años donde el hombre se convirtió en esclavo del diablo, ladrón, asesino, fornicario, hechicero. Y el hombre, yo quiero decirle, el hombre no es feliz en el pecado. El hombre, usted lo puede ver que está riendo en medio de una borrachera, pero cuando llega a su cuarto en el momento de soledad, entonces el alma gime, porque el alma sabe que hay un Dios que puede ayudarla, pero no puede adorar a Dios porque ya el verdugo no deja. Yo creo que eso fue un choque terrible para Adán. Aunque Adán pecó, a Adán nunca se le fue el deseo de adorar a Dios, porque el alma siente la necesidad de adorar a Dios. Por eso cantamos: el día que no lo alabo, el alma se me entristece. ¿Sí o no, hermano? Aunque Adán pecó, Adán siempre sentía que necesitaba algo. Adán sentía la necesidad de levantar las manos y decirle: te adoro, Señor. Pero lo iba a hacer y ya no, porque había un verdugo que le decía: no, Señor, no vas a adorar a ese Dios. Ahora me vas a adorar a mí. Ahora vas a adorar a la muerte. Ahora vas a adorar al amor. Ahora vas a adorar al odio, al despecho. Y aunque el hombre le cante al amor, y aunque el hombre se vaya para una discoteca a decir: por tu maldito amor quisiera reventarme hasta qué. Ay, ahora van a decir que no se la sabe. Ahora el diablo no deja que el hombre alabe a Dios. Ahora lo mete a una cantina para que le cante al despecho, le cante a la mujer. Hermano, unas canciones que uno dice: Dios mío, que inspiran odio, que inspiran muerte, que inspiran venganza. Pero eso no quiere decir que el hombre no quiera adorar a Dios. El ser humano siempre tendrá la necesidad de adorar al que hizo los cielos y la tierra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Pero ya el diablo no lo dejó. 4000 años, hermano. El diablo es el peor patrón. Por eso yo le digo a los amigos que están en esta mañana: no le sirvan al diablo. El diablo paga mal. El diablo es el peor patrón que puede tener el hombre. Jesucristo lo desenmascaró y dice: ese vino a matar, a robar, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Oiga, hermano, 4000 años donde no había esperanza de nada. Parece ser que el diablo se había apoderado de este mundo, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, la raza humana, reyes, sacerdotes, todos sucumbieron ante el poder del diablo, y se veía un gigantón, porque la Biblia lo llama el valiente. Será quitado el botín al valiente. ¿Quién es el botín y quién es el valiente? Isaías 49:24. Pues el botín eres tú, amigo, el hombre que cayó en poder del diablo. ¿Y quién es el valiente? El diablo. Se sentía indestronable. Ya tumbé a Adán, nadie me puede dar la pelea. Nadie puede libertar a este hombre del poder y del yugo que yo lo tengo. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Como que no lo creían. Porque si usted lee ese versículo, no es afirmación, está en interrogación, en pregunta. En otras palabras, ¿será que va a aparecer alguien? Alguien que sea capaz de enfrentar al diablo y quitarle el botín a ese tirano. Será quitado el botín al valiente. Será rescatado el cautivo de un tirano. Pero en Dios nunca hay una pregunta que se quede sin respuesta. Viene la respuesta de Dios. Ciertamente el botín será arrebatado. Pero así dice Jehová: el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré, y yo libertaré a tus hijos. Pasaba el tiempo, pasaban las generaciones y el hombre moría en el pecado. Pero por allá hay otra voz de esperanza. Dios mandando señales. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Decídalo de corazón apocado. Esforzados. O sea, esfuércense un poquito. Aguanten un poquito. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escuche bien: Dios mismo vendrá y os salvará. Pasó otro tiempo, pero no aparecía nada. Pero llega un momento, un periodo que los teólogos lo han llamado el silencio de Dios, donde no se volvió a escuchar profecía, no se volvió a escuchar palabra de Dios. De Malaquías hasta Mateo hay un periodo de 400 años donde Dios no hablaba por boca de profeta, por nadie, el silencio de Dios. Por eso me encanta ese coro que cantamos: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y de pronto, hermano,
ese silencio se rompe, porque una hueste de ángeles se vinieron desde el cielo cantando un coro: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Y los ángeles, los pastores estaban cuidando la vigilia y tuvieron miedo y se fueron corriendo. Y el ángel le dice: espérense un momento, no corran, les traemos noticias buenas, noticias agradables. Hay una noticia que va a cambiar la historia de la humanidad. He aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Llegó el libertador del hombre, llegó el que puede dar la pelea. Hace algún tiempo se cumplió, algunos años, y la gente estaba por redes sociales revolucionando y diciendo: hoy hace 50, 70 años la historia de la humanidad cambió, que porque se estaban cumpliendo, creo que 60 años de que el hombre puso un pie en la luna. Pero esa no fue la historia que cambió, o el hecho que cambió la historia de la humanidad. El hecho que cambió la historia de la humanidad no fue que el hombre haya puesto los pies en la luna, es que Dios haya puesto los pies en la tierra. Eso sí cambió la historia del hombre. Y ya apareció el libertador. Y ahora el libertador venía con el propósito: dar la pelea. Porque para la libertad de un pueblo tiene que haber una batalla. Y en toda batalla tiene que haber derramamiento de sangre. Pues la misma Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que haber sangre, y una sangre inocente. Y Juan lo ve y dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe que Jesús venía ya con esa intención? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. Llegó el momento de la verdad. Está en el Getsemaní. El escritor Lucas, si no estoy mal, él nos da un relato y nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Literalmente. Esto es un proceso científico que es demostrado. Dice la ciencia que cuando el ser humano está metido en un estrés impresionante, sus glándulas sudoríparas empiezan a expulsar todo el agua, todo el sudor que tiene. Y cuando se acaba el agua y el sudor, entonces empiezan a romperse los capilares, que son las venas más chiquiticas que van al cuerpo, y empiezan a estallarse y empiezan a expulsar sangre. Literalmente Jesús empezó a sudar sangre, porque la sangre tenía que hacerse visible, porque tenía que pagar el precio por la libertad de un pueblo. Y ese pueblo está en esta mañana reunido en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Le quitaron su túnica, lo llevaron al pretorio, y entonces el látigo romano en sus puntas no era ese látigo que lo presentan en las películas. La película La Pasión de Cristo, que se estrenó hace como 20 años atrás, dicen los que la vieron que era una película muy desgarradora, que porque era la que más se aproximaba a la realidad. No era la realidad, la que más se aproximaba. Y ahí muestran un látigo que es como un rejo que se abre en tres, y le daban, sí, le rasgaban por aquí un poquito y salía sangre. Pero esa no es la realidad. Habían dos clases de látigo romano. Uno de ellos en su punta traía 3 garfios de acero.
Cosa que cuando le daban el latigazo, ese látigo entraba a la carne, y cuando tiraban el látigo rasgaba la carne. Isaías lo vio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Oiga, parece que nadie creía. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No hay parecer en él. O sea, no se parece a un ser humano, porque el látigo caía en la espalda, el látigo caía en el rostro, el látigo caía en los brazos y desgarraba. No se parece a un ser humano. No se ve hermoso para que queramos estar al pie de él. Y sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y escúchame, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Permítame un momento, les ilustro lo que está diciendo Isaías. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Fue contemporáneo con Jesús. Año 30-40 después de Cristo, él se dio a la tarea de entrevistar a algunos testigos presenciales del sacrificio de Cristo. Y la gente le decía: eso fue una carnicería pública. Nosotros vimos a Jesús cuando pasaba con su cruz, y a 2 cuadras se le podían contar las costillas, y se le podía ver toda su columna vertebral. No hay parecer en él, ni hermosura. Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cruz. Toda su espalda sin carne, rozándola por un madero rústico, una corona de espinas en su sien clavada y unos clavos, y la sangre rodando. Por eso a mí me encanta ese coro que dice: unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz
del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron, y a Jesús con su sangre bañaron, para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz do murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz. Eso es una realidad. ¿Sabe por qué? Porque ese látigo no tuvo que haber caído sobre Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esos clavos no tuvieron que haber cruzado las manos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esa corona de espinas no tuvo que haber caído sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabe sobre quién tuvo que haber caído el látigo? Sobre el cuerpo de Hugo Céspedes, sobre el cuerpo de Edgardo Bonza, sobre el cuerpo de Luis, de María, de Ale, sobre el cuerpo suyo, sobre el cuerpo mío. Porque yo fui el que pequé y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero la gente cuando mira a Jesús, lo mira como un pobrecito. Ay, pobrecito Jesús, ¿cómo le dieron duro? Y cuando lo miran a la cruz, la gente se quedó mirando al Cristo caído y todavía adoran al Cristo caído y lo presentan un muñeco allá caído con una cara de derrota, con una cruz encima. Pero cuando yo miro a Cristo en la cruz, yo no lo miro como un derrotado. Cuando yo miro a Cristo en la cruz, yo lo miro como el libertador de nuestras almas, pagando el precio de sangre. Eso es lo que dice la Biblia. El diablo no llevó a Cristo a la cruz, no. Cristo llevó al diablo y a los demonios a la cruz del Calvario, lo dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y algo más, anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios. ¿Sabe que allá en la cruz del Calvario se selló el grito de independencia? Ya Cristo estaba para morir. La gente le meneaba la cabeza. Baja de la cruz, desciende. A otro salvó, sálvate a ti mismo. Pero yo doy gracias que no bajó de la cruz. Porque si Él se hubiera bajado de la cruz, usted y yo todavía estaríamos bajo el poder del diablo. Gracias a Dios porque se quedó ahí en la cruz. Y cuando estaba para morir, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y sale un grito que dice: consumado es. ¿Sabe qué quiere decir ese consumado es? Ya
todo está hecho. Ahora hay libertad. Las cárceles se abren. El diablo ha sido destronado. Ahora yo tengo el poder. Ahora hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción de su alma, del cual habla Isaías? Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuál es el fruto de la agonía de Cristo en el Calvario? Aquí está, mire, voltea a mirar a esta iglesia, mírela. Mírelo, 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 mírelo. Este es el fruto. ¿Sabe por qué usted y yo aplaudimos ahora? Esto no lo podíamos hacer en el mundo. En el mundo el diablo nos puso a aplaudir a Shakira. En el mundo el diablo nos puso a aplaudir al hombre o a la muerte. Pero ahora las manos suyas pueden aplaudir al que hizo los cielos y la tierra. Ahora pueden levantar las manos al cielo. En el mundo cantábamos: por tu maldito amor quisiera reventarme hasta las venas, ¿cierto? Ahora no cantamos por tu maldito amor. Ahora decimos: amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Oh, Shalabatita la baba. Aleluya. ¿Por qué no te levantas y empiezas a adorarlo en esta? Yo soy muy colombiano y amo mucho a Colombia. Pero si a mí me preguntan: Hugo, para usted, ¿cuándo fue el día de su libertad? Para mí, yo no diría que fue un 20 de julio. Yo diría: para mí el día de la libertad fue el día que Cristo llegó a mi vida. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero orar por un amigo en esta mañana. Simón Bolívar se murió. Napoleón se murió. Cristo murió. Lo llevaron a la tumba. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de este mensaje? ¿Sabe qué es lo que le da vida a este evangelio? Que el Cristo que usted y yo predicamos se levantó al tercer día de la tumba y está vivo y está en este lugar y quiere libertar a un cautivo por el diablo. ¿Será que hay un amigo en esta mañana? Algún joven que quiera levantar su mano en señal de que recibe a Jesús. Aquí hay una señora nueva. Dios la bendiga. Bienvenida. Bienvenida a la libertad. ¿Por qué no viene? Vamos a orar por usted. Yo siento a Jesús en esta mañana, en este lugar. ¿Será que hay alguien más en esta mañana? Dios la bendiga. Bienvenida a la libertad. Bienvenida a la libertad. ¿Dónde hay otro?
¿Dónde hay otro? ¿Dónde? A ver, venga. El diablo es especialista en amarrar a la gente. Pero si el diablo es especialista en amarrar, aquí hay uno especialista en romper las cadenas del pecado. Yo los invito en el nombre de Jesús. ¿Por qué no se arrodillan ante la majestad de Jesús? Vamos a orar. Aquí hay amigos que necesitan, pero ¿será que hay otro por ahí que quiera venir y entregar su vida a Jesús? Iglesia, levanta tus manos al cielo. Ayúdeme a orar por ellos. Señor Jesús, Dios de todo poder y autoridad, rompe cadenas de pecado. Señor, toda cadena de pecado sea rota en el nombre de Jesús.